Se disputó la fecha 6 de la Premier League y tuvo grandes partidos. Entre ellos, el clásico entre Arsenal y Tottenham, salieron victoriosos los Gunners por 3-1 frente a los Spurs. El gran derbi de Londres marcó, la verdad, un quiebre quizás en lo que viene siendo la Premier, el arranque de Premier tanto del Arsenal como del Tottenham. Hicimos un video hablando de Arteta en su momento, de que había sido un mal comienzo. A partir de ese momento el Arsenal ganó 3 partidos y justamente en esa fecha el Tottenham venía ganando todos los partidos 1-0 y a partir de la cuarta fecha hasta este derbi de Londres en la cancha del Arsenal, el equipo en uno perdió todos. Perdió todos y recibiendo 3 goles en cada uno de ellos. Hablamos frente al Crystal Palace, frente al Chelsea y también, como decíamos, frente al Arsenal. Tiene las dos caras totalmente marcadas. Por un lado, la del resurgimiento del Arsenal luego de lo que había sido un arranque que incluso se discutió hasta el puesto del director técnico. Decidieron apoyar a Arteta. Arteta consiguió buenos resultados también contra dos equipos muy débiles, porque en las últimas 3 victorias enfrentó al Burnley, al Norwich, a los cuales le ganó 1-0 cada uno, y ahora al Tottenham. Pero lo cierto es que volvió a demostrar que es un Arsenal que hace un tiempo, por ejemplo, consiguió la FA Cup y nuevamente está en la senda de la victoria, por lo menos en estos 3 partidos. Un poco hablábamos en ese momento en baja del Arsenal de que tenía algunos jugadores fuera por lesión. Vamos a estar tocando ese tema más que nada en la defensa. Y de que Arteta había demostrado con ese título de FA Cup que bien marcás, de que tenía los argumentos como para poder seguir y revertir esta situación, de que también el calendario iba a ser un poco más amable, y me parece que el Arsenal es donde empezó a conseguir resultados, elevar la confianza y coronar 3 victorias seguidas en un clásico que siempre es muy importante. Hay muchas cosas que analizar de este partido. Una de las claves para el Arsenal fue justamente el rol que desempeñó Emile Smith-Rowe, el juvenil que lleva la 10, ya le han cargado con esa responsabilidad. Respondió en este clásico con justamente el primer gol del partido, abrió el marcador y realmente en estos 6 partidos, por más que el Arsenal, lo decíamos, no viene siendo el mejor equipo de la Premier, él por lo menos consiguió, a mi gusto, un nivel que para un chico de 19 años es realmente muy bueno. En la faceta perdedora del Arsenal, si se puede decir, creo que Smith-Rowe era el jugador como que mostraba cierta rebeldía, que salía del sistema. El Arsenal en las primeras 3 fechas era un equipo lento, no tenía tanto ritmo, y me parece que Smith-Rowe le daba por lo menos ese cambio de ritmo y otra cosa que no pasaba, y lo demostró claramente en el primer gol. Un Arsenal mucho más directo y Smith-Rowe adentro del área para definir. Sí, incluso en el segundo gol también es quien recibe el pase filtrado de Aubameyang y también termina dándole la asistencia al de Gabón, que termina convirtiendo también el 2-0. Pero no tenemos que dejar pasar de que siempre Smith-Rowe estuvo acompañado, sobre todo en estos últimos partidos, por 2 jugadores que también han demostrado grandes cosas. Uno es Saka, nada más y nada menos que el hombre de la selección inglesa, y el otro es Odegaard, quien ya había estado los 6 meses anteriores. Ahora el Arsenal decidió comprarlo definitivamente. Entre los 3 están conformando una sociedad que al Arsenal le sirve mucho, y esto también nos lleva a hablar de otro de los temas, que fue el cambio táctico o el cambio de esquema, si se quiere, que tuvo el Arsenal de las primeras 3 derrotas, incluido el 5-0 frente al Manchester City, hasta estas primeras 3 victorias. Sí, Arteta pasó de esa goleada con un 5-4-1 a jugar 4-2-3-1, un esquema bastante diferente, y siempre quiero remarcar que vimos un equipo mucho más directo de lo que veíamos antes. Quizás tenía mucha más tenencia de pelota, y es ahí donde Smith-Rowe se beneficia. Odegaard también se beneficia, y obviamente el ingreso de Saka, que no venía jugando tan seguido, entró y por afuera le dio otra dinámica que creo que al Arsenal le vino muy bien, y lo demostró en este partido. Hay que marcar también que era una línea de 5 con distintos nombres, ya lo vamos a estar hablando. Muy distinto el sistema de juego. Recordemos que el Arsenal en un primer momento con Arteta intentó desde la posesión, casi siempre primó la posesión antes que el juego directo. Ha cambiado mucho también porque hay un 9 de referencia, que es Aubameyang, que tiene una velocidad distinta a los demás 9, incluso a Lacazette, que es el que pelea el puesto, si se quiere, casi mano a mano. La realidad es que beneficia esto a Aubameyang, también ni hablar a Saka, Odegaard y a Smith-Rowe, y sí le ha sacado mucha subida por ejemplo, a Tierney.
no tuvo tanta profundidad en ataque como si en una línea de 5, por cuestiones lógicas que tenía la espalda más cuidada, pero este cambio de esquema se dio también de la mano de 3 victorias, por lo tanto a Arteta le da la confianza de seguir utilizándolo y también con esto, vuelvo al tema de la confianza, a todos los jugadores que en zona de 3/4 en adelante aparecen como figuritas repetidas todos los partidos. Sí, ya creo que hablamos bastante de lo que es esa 3/4 en adelante, como bien marcás, y lo de Tierney es para tener en cuenta también porque pasó de una línea de 5 a una línea de 4 y también cambió mucho los nombres, porque volvió Benway, que estaba lesionado, Gabriel también estaba lesionado, y un refuerzo que era para la saga central, Tomiyasu, termina jugando más de lateral derecho en este esquema, y se ve una línea de 4 quizás con no tanta vocación ofensiva, y es ahí donde creo que se empezaron a desdoblar los jugadores en ataque, encontrar otra contención. Y me parece que el Arsenal es donde encontró ese juego directo que, por lo menos en este clásico, en un partido muy importante, confirmó lo que hizo contra Norwich y contra Burnley. Sí, hay que hablar de los cambios que decías, recuperar a Ben White, que había arrancado jugando, tuvo una lesión, tuvo que salir. La incorporación de Tomiyasu, que como bien decías, un central que se adaptó perfectamente al lateral derecho, y la recuperación de Gabriel Magalhães, cuando habían empezado jugando, por ejemplo, Cedric Suárez, también lo vimos a Chambers, a Kolasinac, son todos jugadores que luego fueron quedando relegados. Se metió hasta Thomas Partey en esa dupla con Xhaka en el medio. El cambio fue rotundo del Arsenal, se lo vio en los resultados y también en el modo de juego. Sí, hasta le viene bien. Creo que Thomas estaba más acostumbrado a jugar con un mediocampo para tener mucho más despliegue de lo que tiene cuando tenés una línea de 5, que quizás tenés que ser más posicional. A Saka también le favorece eso, tener un 5 que despliegue y él poder tomar el balón. Y creo que tener a Smith Rowe y a Odegaard en este nivel que vimos es mucho más fácil para los mediocampistas. Entonces me parece que Arteta empezó a encontrar, más que hasta quizás con el manual del equipo que ganó la FA Cup, que era un juego mucho más directo, empezó quizás a ir a las fuentes, o como empezó su proceso en ese momento, y por lo menos los resultados se le están dando y ya no ven la tabla de otra forma, porque estábamos hablando de que estaba el Arsenal en puestos cercanos al descenso, no tocó nunca los puestos en rojo, pero era una situación difícil que un equipo grande no está acostumbrado, y por lo menos ahora empezó a levantar. A quien no nombramos y cumple un rol fundamental en esto del recambio también es Aaron Ramsdale, el arquero que llegó proveniente del Sheffield, de haber descendido hace 2 temporadas atrás con el Bournemouth primero, luego con el Sheffield en la última. El Arsenal hizo una gran apuesta, Lennon no venía rindiendo, el 5-0 del Manchester City casi que lo dilapidó, y Ramsdale se hizo cargo de un arco que estaba en llamas, porque el arco del Arsenal estaba en llamas. Respondió muy bien, me hizo acordar mucho, por ejemplo, al Dibu Martínez cuando se lesiona Leno, que responde bien el argentino. Bueno, en este caso Ramsdale como refuerzo, como una apuesta, y un arquero que vamos a ver seguramente en Premier de acá a 10 años, pero se hizo cargo y bastante bien. Bueno, el Arsenal la inversión la hizo porque pagó casi 35 millones al Sheffield, un equipo descendido, y veía que podía tener la situación de apostar en que el arquero suplente tenga un poco más de nombre para competir con Leno. Fueron 3 fechas que a Leno no le fue bien, el Arsenal perdió las 3, puso a Arteta a Ramsdale y ganó los 3 partidos, así que hasta ese cambio quizás hasta le refrescó un poco el arco al Arsenal, y sin duda le vino muy bien porque los resultados están a la vista. Es cierto que todavía falta mucho de la Premier, tanto como marcamos del Arsenal, que los primeros 3 los perdió y en la segunda tanda de 3 partidos los ganó. También hay que marcar que el Tottenham no tuvo el mejor desempeño en los últimos 3 partidos. Lo decíamos, recibió 3 goles en cada uno de ellos, cuando había arrancado ganando los 3 primeros por 1-0. Era un equipo que veíamos ordenado defensivamente y que en ataques apostaba mucho a la velocidad de sus jugadores, y también con un Lucas Moura que era casi implacable, incluso lo hemos visto en toda la pretemporada siendo el máximo goleador. Ahora se ha caído eso que había formado de la seguridad defensiva. 3-0, 3-0 y 3-1 ahora frente al Arsenal. Un Tottenham que va a tener que revertir el rumbo. Son 9 goles en estas últimas 3 fechas, cuando en las primeras 3 fechas no había recibido goles. Es la verdad una situación, empieza a ser complicada porque es difícil perder 3-0, 3-0, 3-1, encima 2 derbis en el medio de Londres, uno con el Chelsea, otro con el Arsenal. La verdad que la situación del Tottenham no era la ideal, es el equipo con menos chances creadas en la Premier, o sea, estamos hablando de que le cuesta
generar juego y llegar al área rival. Sí, que era algo que en uno esperábamos. El hecho de que no ataque tanto, lo habíamos visto en Wolves, con un modo de juego totalmente diferente, con una línea de 5 sí bien marcada, pero la realidad es que de Tottenham se esperaba quizás más ataque por los jugadores que tenía, por la jerarquía que tenía, pero en uno esperábamos que no sea tan ofensivo y sea más resguardado atrás. Claro, la cautela de Nuno iba a estar en un equipo, también venía de ser un equipo de Mourinho, que Sí. similares características si se quiere, pero creo que las individualidades en ofensiva que tiene el Tottenham son bien diferentes a la de Wolves y también jugadores con jerarquía y con mucha vocación ofensiva. La verdad que es acá el problema del Tottenham, de que le cuesta llegar al arco rival y ya la solidez que había mostrado, jugó con el Manchester City la primera fecha, por ejemplo, y ganó. Sí, ganó. O sea, tuvo exámenes complicados que lo llevó bien. Quizás el quiebre del 3-0 con Crystal Palace, que en los papeles el Tottenham esperaba un mejor resultado, y hace tambalear un poco esta situación, pero me parece que el Tottenham tiene los jugadores como para dar el salto, y Nuno recién tiene 6 fechas de Premier con este nuevo proceso. Sí, también otra de las cosas que hay que destacar es la gran novela que sufrió el Tottenham, que fue la salida o no de Harry Kane. Finalmente se termina quedando, y viendo lo que hace el Tottenham en cancha, si no cambia la idea, no me imagino un Harry Kane haciendo 25 goles como nos tiene acostumbrados por temporada. Es cierto que no tiene una doble competencia tan fuerte porque la Conference es un nivel un poco menor a lo que está acostumbrado, que va a dedicar mucho más a la Premier, pero justamente en esta dedicación a la Premier está fallando en los últimos 3 juegos. Y justo la novela de Kane es hasta quizás el jugador más perjudicado en esta situación del Tottenham, que le cuesta llegar al área rival. Lo vimos salir mucho del área y eso hace que quizás pierda profundidad el equipo. Pero bueno, es cuestión de trabajarlo. También en uno tiene que encontrar la forma de que tanto Son como Kane, que son los dos jugadores más importantes Sí. del Tottenham, encuentren el funcionamiento y su mejor versión. Me parece que Son, este sistema hasta le conviene por su velocidad, pero le tienen que encontrar a Kane el lugar, porque también me remonto de nuevo a Mourinho. En la época de Mourinho, Kane hasta hacía mucho más de asistidor que de goleador, y me parece que no es lo que más le conviene al Tottenham. Me parece que le conviene más tener a Kane dentro del área, que donde es letal. Ha sido una nueva fecha de la Premier League que mantiene al Liverpool como puntero con 14 puntos. Hay un lote de 13 puntos de 5 equipos. Está realmente muy apretado. También aparece el West Ham ahí metido en la conversación. Partidos destacados, por ejemplo, el del City frente al Chelsea. Guardiola con un nuevo récord también como director técnico de los Citizens. Sí, 221 victorias. Es el técnico del Manchester City con más victorias de la historia. En un poco más de 300 partidos, cuando el que tenía el dueño de este récord llegó, eran 13 años 500, y sí. casi 600 partidos tocándose, la verdad una locura. Era otro City, era otra inversión, era otro presupuesto totalmente diferente, pero la verdad lo que hizo Guardiola, ganándole 1-0 al Chelsea, también rival directo para la Premier, fue una fecha muy importante para el City, la verdad. Y también tenemos que hablar, como argentinos que somos, de lo que hizo el Dibu Martínez frente al Manchester United. Ganó el Aston Villa 1-0 frente al United. Tuvo un penal sobre la hora que pateó Bruno Fernández, que Dibu Martínez invitó a patear a Cristiano Ronaldo. El portugués le dejó su lugar a Bruno, como es habitual que patee en el Manchester United, o por lo menos la última temporada siempre lo ha hecho Bruno. Lo erró y el Dibu Martínez tuvo un baile frente a la hinchada del Manchester United. Fue la curiosidad o el destacado de la fecha para el argentino. Sí, nos remontó un poco la serie de penales de la Copa América contra Colombia, Dibu Martínez, pero también si nos ponemos el foco un poco en el Manchester United, es raro que Cristiano en un equipo no sea el encargado de los penales. Justo Bruno tiene la mala situación de fallar. Vamos a ver cómo sigue esto, porque hasta también el ojo está un poco en Solskjaer, porque lo saca a Cristiano en Champions, pierde el partido, ahora no patea el penal, Bruno lo erra, el United pierde por lo menos un punto importante en esta lucha de Premier, que la verdad que viendo que el Liverpool empató con el Brentford y con ese punto quedó primero, fallar el penal a Bruno quizás un poco es una carga, por lo menos en esta fecha. Sí, Bruno, que escribió una carta luego del penal pidiendo disculpas. Fallar un penal es casi habitual,
para quienes lo patean, bueno, esta vez le tocó a Bruno Fernández. Recién decías también el empate 3-3 entre Liverpool y Brentford en uno de los partidos de la fecha. Y el cierre de esta fecha 6 enfrentó a ese clásico que tienen por los apodos más que por la historia. El Crystal Palace y el Brighton igualaron 1-1. Sobre el final, el empate de Maupay, el franco-argentino, que terminó en el minuto 94 decretando el 1-1 en el cierre de esta fecha 6. Dejó muchísimos partidos interesantes. Sí, la verdad nos tiene acostumbrado la Premier a tener grandes partidos, justo un cierre ideal, un gol sobre la hora, una mala salida de Crystal Palace en la última jugada, era porque era 90 más 5 el adicional y llegando a los 95 de tiempo, Maupay define muy bien por arriba de Guaita. El Crystal Palace había tenido situaciones como para ponerse 2-0, pero el fútbol a veces de más efectividad y creo que Brighton la tuvo para llevarse un punto de la cancha del Crystal Palace. La fecha 6, el cierre con todos estos resultados y también con la victoria y la resurrección del Arsenal por 3-1 frente al Tottenham en esta Premier League.